En Una Voz de Aliento, con el pastor Jaume Hernández, te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información, llama al 407-718-1439, 407-718-1439, o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento. Delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a leer todos nuevamente el versículo 15, que ahí es la predicación. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pueden sentarse, mis hermanos. La Biblia nos está dando una gran instrucción y nos está diciendo de que hay cosas que debemos procurar con diligencia y hay cosas que debemos que evitar. Hay cosas que necesariamente tenemos que evitar porque nos ponen en vergüenza delante de Dios. Y estas cosas tenemos nosotros que ser sabios y entendidos. Es necesario que aquel que es creyente, es necesario que aquel que cree, esa persona, hermano, tiene que procurar ser aprobado delante de Dios. Hermanos míos, nosotros podemos vivir de Dios. Recuerda que en el tiempo antiguo, cuando Dios envía a su pueblo al desierto, Dios era quien sostenía al pueblo. Dios le enviaba el maná para que ellos no tuvieran hambre y comieran el maná. Y después, cuando ellos pidieron carne, Dios les envió codornices para que tuvieran carne como ellos querían. Acuérdate también que cuando el profeta Elías tuvo miedo, tuvo temor, y Dios lo escondió en una cueva y le dijo, toma agua del arroyo que pasa por allí y yo te enviaré los alimentos. Y los cuervos enviaban la comida a Elías para que Elías no tuviera hambre. Acuérdate de la viuda de Serepta, acuérdate de aquella viuda que tenía necesidades y estaba llena de deudas, y el profeta Eliseo fue donde ella y llenó las latas de aceite para que no solamente saliera de sus deudas, sino para que hubiera alimento en su casa. Acuérdate en el Nuevo Testamento cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, cuando el Señor hizo aquella obra poderosa. Entonces podemos decir, hermanos, de que nosotros, siendo aprobados, podemos vivir de Dios. Nosotros podemos vivir de Dios. Dios nos puede sostener. No tengamos temor, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es poderoso. Recuerda, el oro y la plata es de nuestro Dios. El oro y la plata es de nuestro Dios. Dios nos puede sostener. Dios nos puede quitar dolencia. Dios puede ser nuestro médico. Recuerda, hay grandes milagros registrados en la palabra. Hay milagros que ni la médico ni medicina pueden hacerlo. Pero Dios puede sanar una enfermedad incurable. Dios puede sanar una enfermedad de muerte. Dios puede quitar de ti cualquier cosa que haya y persecuciones. Dios puede hacer esos grandes milagros en tu vida. Pero se necesita estar aprobado delante de Dios. Se necesita que Dios nos apruebe nuestra conducta. Se necesita que Dios apruebe nuestra actitud. Se necesita que Dios diariamente esté aprobando lo que estamos haciendo por Él. Porque Dios se decepciona. Dios se decepciona y se entristece
cuando ve un creyente que no es creyente. Cuando ve un creyente que no está dando el testimonio. Cuando ve un creyente que es falso. Cuando ve un creyente que no sabe sino murmurar y quejarse. Cuando Dios encuentra a ese creyente que es cobarde, que cuando viene la primera prueba comienza a llorar y comienza a quejarse, que cuando viene aquellas cosas que Dios prueba, porque Dios no tiene que necesariamente probarnos. Dios tiene que probar tu fe, Dios tiene que probar tu dureza espiritual. Tú tienes que comprobarle a Dios que tú crees en Él. Y que pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, tú dices, este es mi Dios, yo sé que mi Dios no me va a fallar. Y entonces cuando nosotros convencemos a Dios de que de verdad le amamos, entonces Dios va a abrir ¿qué? Las puertas de los cielos y va a derramar bendiciones ante esta que sobreabunde. Pero estas cosas, mis hermanos, son necesarias. Hay cosas que nos aprueban delante de Dios y hay cosas que nos dejan en vergüenza delante de Dios. Y como creyentes tenemos que evitar todo lo que nos deje en vergüenza delante de Dios. Porque sabes una cosa, quizás tu pastor y quizás otros hermanos no vean lo que está en el corazón, lo que haces de espaldas a la iglesia. Pero con Dios es imposible evitar de que Dios no vea y no oiga lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos diciendo. Porque Dios tiene ojos y Dios tiene oído. Recuerda, la Biblia dice que si el que hizo los labios, el que hizo la boca, no tiene boca, el que puso el ojo no tendrá ojo, el que puso el oído no tendrá oído. Y Dios está oyendo y viendo todas las cosas que nosotros hacemos. Y nosotros recordemos, nosotros somos los que estamos en deuda delante de Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. Todo lo contrario, agradecidos tenemos que estar de Dios, de que nos ha recogido y hoy nos tiene metido en una iglesia para santificarnos, para bendecirnos y cuidar de nosotros. Pero como obreros de Dios, tenemos que, hermanos, aprobarnos. Tenemos que tener una actitud y una conducta de agrado a Dios. Esa conducta y esa actitud, hermanos, de que Dios se deleite. Y cuando Dios nos vea en necesidades, y cuando Dios nos ve en aprieto, y cuando Dios vea que vienen cargas sobre nosotros, ese mismo Dios venga en nuestra ayuda, ese mismo Dios venga en nuestro socorro. Pero tú crees que porque Dios es misericordioso, y tú crees porque Dios es piadoso, vamos a hacer nosotros que cuando tengamos una necesidad, Dios va a correr a ayudarnos si no estamos aprobados delante de Él. Si no estamos aprobados delante de Dios, ¿sabe qué Dios? Dios permite que todas las cosas malas, todas las oposiciones y todas las cargas y todos los ataques vengan sobre nosotros con más abundancia para que abramos los ojos. Es necesario, mis hermanos, de que reprendamos y luchemos contra aquellas cosas que nos desaprueban delante de Dios. La soberbia, la rebeldía, el egocentrismo. Todo ese tipo de cosas, hermanos, que abundan en el ambiente y que se contagian con gran facilidad. Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. Y nuestra necesidad no va a desordenar a Dios. Por el contrario, cuando nosotros estemos llenos de necesidades, cuando nosotros estemos frente a retos, cuando nosotros, hermanos, sepamos que algo fuerte viene contra nosotros, en ese momento se necesita tener esa conducta que nos apruebe delante de Dios y que no nos desapruebe delante de Él. Escuché recientemente el testimonio de una señora que dejó de congregarse. Dejó de congregarse porque a las iglesias que ella va no hacen las cosas como a ella le agrada, como a ella le gusta. Y decidió dejar de congregarse.
y tiene más de 2 años que no se congrega. ¿Qué sucede? Apareció en su cuerpo una enfermedad mortal e incurable. Entonces, ahora que tiene esta enfermedad mortal e incurable, le pregunta a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Recordemos esto, mis hermanos. Aún el mismo Job, ese hombre que fue llevado al extremo, ese hombre que todo le fue quitado, ese hombre que conoció la miseria, ese hombre que prefirió la muerte ante pasar lo que pasaba, ese hombre, la Biblia lo tildó de un hombre justo y perfecto. Y siendo Job justo y perfecto, pasó lo que pasó. ¿Cuánto más puede pasar una persona que no tenga una conducta aprobada delante de Dios? Si aquel que temía a Dios y que aún hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos pecaban, y le pasó lo que pasó, ahora cuánto más nosotros que no somos como él. Por eso busquemos, hermanos, tener conducta que apruebe Dios delante de nosotros. Que Dios se agrade de lo que estamos haciendo. Pero recuerda, Dios no solamente está viendo lo que sale de la boca, sino lo que hay en el corazón. Lo que hay aquí dentro en el corazón es lo que Dios está mirando. Lo que hay dentro de este corazón. Porque yo puedo estar hablando esta palabra, yo te puedo estar predicando, pero si mi corazón está contaminado, Dios me tiene desaprobado. ¿Y cómo yo le puedo clamar a Dios? ¿Y cómo yo le puedo decir a Dios? ¿Por qué yo? Si Dios sabe que yo tengo un corazón desaprobado. Si sabe Dios que yo no camino la segunda milla. Si sabe Dios que a mí no me interesa tu bienestar. Porque muchos pastores se paran aquí a predicar la palabra, pero no les interesa la congregación. No les interesa lo que la congregación pase. No les interesa lo que la congregación viva. Lo que les interesa es que la congregación ponga los diezmos. Eso es lo que le interesa a muchos pastores. Pero todos tenemos que tener temor de Dios. Es más, entre más alto y más importante sea el ministerio que Dios pone en nuestras manos, más temor de Dios tenemos que tener. Porque Dios va a pedir cuentas. De todo lo que se nos ha dado, Dios va a pedir cuentas. Y en eso tenemos que tenerlo. Recuerda, un día todos nosotros estaremos delante de Él. Y Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con aquello que puse? ¿Por qué aquella vez que te llamé me dijiste que no? Y le voy a decir, no, señores, que no me gustaba la iglesia. No me gustaba la iglesia. No me gustaba el pastor porque gritaba mucho. No me gustaba la esposa del pastor. Y Dios te va a decir, eso no es excusa para mí. Eso no es excusa para mí. Tú tratabas conmigo. Tú tratabas conmigo. Tú no tratabas con el pastor, tú no tratabas con la pastora. Tú estabas allí porque yo te puse allí para que me sirvieras a mí, no al pastor y a la pastora. Por eso nuestra conducta tiene que ser aprobada. Estamos hablando de conducta, estamos hablando de actitud. Y para tener una buena conducta, para tener una buena actitud, tenemos que tener un buen corazón. Si no tenemos un buen corazón, nunca tendremos una buena conducta, nunca tendremos una buena actitud. Hermanos, hay cosas que tienen que cambiar. Aquí la palabra de Dios es bien clara. A Dios no le gustan las murmuraciones. Aquí dice la palabra de Dios, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. El versículo 16 dice, evita las profanas y vanas palabrerías. Estas cosas, hermanos, especialmente en los líderes. Especialmente en aquellos que Dios ha llamado a servir. Yo creo que nosotros tenemos que darles a Dios gracias cuando Dios nos habla con claridad. Yo creo que tenemos que darle gracias a Dios cuando Dios nos abre los ojos. En un tiempo hubo una pareja aquí que no le gustaba la iglesia porque el pastor hablaba de lo mismo. El pastor hablaba de lo mismo. La pastora hablaba de lo mismo. Y el problema de ellos era que vivían sin casarse. Ese era el problema de ellos. Entonces, como no es el pastor, sino es el Espíritu a través del pastor, les da para que abran los ojos. Pero no les gustaba. No les gustaba que los regañen, no les gustaba que les hablara.
Finalmente se fueron de la iglesia, pero ¿sabe qué? Terminaron casándose. Terminaron haciéndole caso a Dios. Gloria a Dios. No están aquí, pero están bien ahora. Lo importante es eso, mi hermano, de que la palabra toque nuestro corazón. Porque recuerda, tenemos que estar en paz y en línea con Dios. Si queremos ser bendecidos, si queremos, hermano, bendecir a otros, si queremos, hermano, recoger lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios tiene un plan de bien y no de mal. La palabra dice que los planes de Dios son de bien contigo y no de mal. Pero para que los planes de Dios se realicen en tu vida, tu conducta tiene que ser aprobada delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie, que sea de doble ánimo, Dios lo va a bendecir. Nadie, absolutamente nadie, que le guste murmurar, que le guste quejarse. A aquella persona que tenga soberbia en su corazón, aquella persona que sea rebelde, aquella persona que siempre está criticando, que siempre está juzgando, porque Dios no nos trajo a este mundo a juzgar, Dios nos trajo a este mundo fue a someternos. Recuerda que esa persona está quedando en vergüenza ante de Dios. Y aquel que está en vergüenza ante Dios, de Dios no va a sacar nada. Recuérdalo bien, aquella persona que está en vergüenza ante Dios, de Dios no va a sacar nada. Porque estamos viniendo a la iglesia, amén. Creemos en lo que dice la palabra, amén. Pero no estamos haciendo lo que la palabra dice. Para ser aprobado delante de Dios tenemos que hacer lo que esta palabra dice. Si hacemos lo que la palabra dice, entonces Dios nos va a aprobar. Y es fácil, mis hermanos. Es fácil porque cuando nosotros determinamos obedecer a Dios, cuando nosotros determinamos hacer lo que Dios dice, el Espíritu Santo va a estar contigo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a que tú realices la palabra de Dios. Porque sin el Espíritu Santo es imposible obedecer a Dios. Es a través del Espíritu, pero el Espíritu solamente viene a ayudarnos cuando nos ve una conducta aprobada, cuando el Espíritu ve un corazón dispuesto. Dios tiene la razón, a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas, entonces el Espíritu va a ir contigo. Por eso, mis hermanos, tenemos que ir más allá. Recuerda, tenemos que ir más allá. Tenemos que caminar lo que se conoce, gracias mami, lo que se conoce como la segunda milla. Tenemos que ir, hermano, a hacer unos esfuerzos, hacer esos esfuerzos necesarios. El domingo pasado estuvimos mencionando, y siempre mencionaré aquella actitud de la mujer del flujo de sangre. Y como esa mujer, hermanos, que después que había malgastado su dinero, y después que había visto médicos y se había sometido a tratamiento, todo era negativo en ella. Seguía el flujo de sangre aún peor, aún peor. Y 12 años esa mujer con ese flujo de sangre. Pero ¿qué sucede? Ella vio al Señor. Y cuando ella vio al Señor, dice, esta es mi esperanza, esta es mi sanidad. En Él yo puedo tener sanidad. Pero esa mujer hizo un esfuerzo. Esa mujer no se quedó viendo a Cristo desde lejos. Esa mujer no esperó que el Señor se fijara en ella. Ella hizo que el Señor se fijara. Ella fue la que le llamó la atención al Señor. Ella se dio paso y abrió paso entre la multitud y tocó al Señor, porque ella sí se puso en el corazón que si solamente toco el borde de su manto, yo seré sanada. ¿Cuántos aquí, hermanos, darían esos pasos? ¿Cuántos aquí, hermanos, por una necesidad, por una aprobación pueden llegar hasta allá? Aprendamos de estas cosas, mis hermanos. Dios está allí para bendecirnos. El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios, hermano, es quitarnos cargas. Si alguien sufrió fue Cristo, ya no hay más que sufrir. Cristo sufrió por nosotros. Él fue el que llevó los latigazos. Él fue el que se llevó los golpes. A Él fue el que lo mataron. Y Él lo hizo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros luchar lo que tenemos que luchar. Tenemos que vencer lo que tenemos que vencer. Este mundo, mi hermano, esta vida está llena de tantas malicias, de tantos errores, de tantas cosas, hermano. Hoy por hoy, afuera se aprueba lo que Dios desaprueba. Y se desaprueba lo que Dios aprueba. Y esos males están llegando a la iglesia. La iglesia está siendo contaminada con el mundo, las costumbres del mundo. Hay muchos hábitos en las iglesias
que realmente avergüenzan a Dios. Y nosotros no estamos aquí para avergonzar a Dios. Nosotros estamos aquí para que Dios nos apruebe, para que si Dios se agrade. Allí donde tú estás, si tú estás allí aprobando la palabra de Dios, aprobando de que si Dios te redarguye, tú digas, estoy bien de que Dios me redarguya, merezco ser redarguido y vengo a este lugar a que Dios me corrija. ¿Saben una cosa? Yo mismo, pastor, yo estoy siempre atento a que Dios me corrija, porque solamente los corregidos se irán con el Señor. Solamente los corregidos se irán con el Señor. Hay tantos malos hábitos, hay tantas malas costumbres, hay tantas malas manías, hay tantas cosas, hermanos, que nos desaprueban delante de Dios. Por eso tenemos que venir ante Dios con un corazón humillado, pendiente de lo que Dios nos dice, para que Dios nos corrija y entonces andar en corrección. La Biblia dice que no somos ningunos sabios. La Biblia dice que no somos ningunos nobles. La Biblia dice que no somos ningunos entendidos. Sin embargo, Dios nos llamó. Sin ser nada, no somos nada especial. No somos nada dignos. No somos nada nobles. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y la intención de Dios es darnos lo perfecto. Lo que la tierra nunca nos podía dar. Lo que ningún hombre puede alcanzar para nosotros, Cristo ya lo alcanzó. Y Cristo nos lo ha dado gratuitamente para que pasemos la eternidad con Él. Agradecidos tenemos que ser de Dios, mis hermanos. Agradecidos tenemos que ser de Dios, de que Dios ya nos ha tenido en cuenta. Recuerda, desde el vientre de tu madre Dios te llamó. Desde el vientre de tu madre Dios te hizo un llamado. Pero Dios quiere que estés y que tengas una conducta aprobada, no una conducta que te deje en vergüenza delante de Él. Entonces, hermano, trabajemos con esto. Echemos hacia adelante, hermano, lo que Dios quiere que echemos hacia adelante. No nos perdamos, hermanos, de lo mejor. No nos perdamos del banquete. No nos perdamos de las bodas del Cordero. No nos perdamos, hermanos, de cosas grandes y lindas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay cosas en la tierra, hermanos, que pasarán. Ni el dinero te llevará, porque cuando Dios te llame, recuerda, ni la ropa que tienes te vas a llevar, porque desnudo viniste a esta tierra y desnudo te irás de esta tierra. Absolutamente nada de lo que tú tengas, ni el dinero del banco, ni la profesión, ni el título, ni la ropa, ni la luz, ni las joyas, nada te llevarás. Por eso tenemos que luchar, mis hermanos. Tenemos que luchar para tener una conducta aprobada delante de Dios. Vamos un momentico al libro de Corintios. Primera de Corintios 4. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos, ¿verdad? Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea ¿qué? Hallado fiel. Eso es lo que Dios quiere, fidelidad. La conducta aprobada es serle fiel a Dios. El Señor Jesucristo dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos. Vamos a poner nuestros deseos, nuestros intereses a un lado y vamos a poner los de Dios de primero. Cuando tú prefieres a Dios, cuando le das la preferencia de tus deseos a Dios, cuando tú renuncias a cosas que te agradan a ti, cosas que son de tu agrado, sin embargo, le das menos prioridad a las cosas personales y le das más prioridad a las cosas de Dios en tu vida, ten la plena certeza y seguridad de que Dios está aprobando tu conducta. Y cuando Dios aprueba tu conducta, no hay enemigo que te tumbe. No hay enemigo que te gane. Hay muchas promesas. Hace poco Sandra mencionó una. Y una de ellas es que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es completamente cierto.
Pero solamente aquellos obreros aprobados podrán recibir esta promesa. Porque si una persona le niega a Dios lo que le niega, si lo mínimo se lo niega a Dios, ¿cómo Dios entonces va a bendecir a esa persona? ¿Cómo Dios se va a desordenar? Dios no se desordena. Para recibir de Dios toda promesa, todo lo que Dios tiene para nosotros, que se abran esas puertas, esas ventanas de los cielos, para que las bendiciones no abunden, sino sobreabunden en nuestra casa, hay que tener una actitud aprobada. Dios tiene que aprobarnos en todos los sentidos, en todas las áreas. Y aquí dice la palabra de Dios que seamos fieles. Aquí en Efesios 4 también, acompáñame a ver Efesios 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es, hermano, lo que Dios demanda de nosotros, cosas que están a nuestro alcance, pero muchos de nosotros las pasamos por alto. Solamente aquel que tiene esa conducta probada, aquel que comienza, hermano, y se esmera en hacer la voluntad de Dios, aquel hermano que se agrada en agradar a Dios, ese que ha aprendido a recibir el amor de Dios, porque saben una cosa, mis hermanos, Dios a todos nos ama. Dios nos ama primero a nosotros que nosotros a Él. Pero muchos de nosotros no recibimos el amor de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón para recibir el amor de Dios. ¿Cómo tú dices que tú recibes el amor de Dios? Cuando tú estás dispuesto a hacer su voluntad. Porque si tú no estás dispuesto a hacer tu voluntad, Dios te ama, pero tú no lo estás amando a Él. Para que tú digas yo amo a Dios, entonces tú tienes que abrir tu corazón y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tú cambias la voluntad tuya por la voluntad de Dios. Y de ahí en adelante la voluntad de Dios es la voluntad tuya. Lo que primero tú haces es la voluntad de Dios. Y con eso tú agradas a Dios y aprueba a Dios tu actitud delante de Él. Entonces Dios dice, este es mío, este me dio la preferencia. Este está conmigo, a este yo lo defiendo, a este yo lo proveo, a este yo lo guardo, este vivirá bajo mi sombra, venga lo que venga, yo estaré con él y él estará conmigo. Si pasa por el fuego, no dejaré que se queme, si pasa por el agua, no dejaré que se ahogue. Yo estaré con este de noche y de día, siempre estaré con él. ¿Por qué? Porque me ha dado la preferencia. Entonces ahí es cuando vamos nosotros a conocer realmente la gloria de Dios. Muchos de nosotros no conocemos la gloria de Dios. Muchos de nosotros ni aún entendemos la gloria de Dios. Muchos de nosotros no estamos permitiendo de que Dios se glorifique en nuestras vidas. Hermano, yo te lo digo nuevamente. Hay personas que viven de Dios. No es que no tengamos que trabajar. No es que no tengamos que ser responsables. No es que no tengamos que ser atentos. Todo eso es necesario. Pero muchas veces llega un punto. Muchas veces hermanos, llegamos a ciertos extremos de que si Dios no interviene nos vamos a morir. Y cuando Dios necesita y cuando Dios ve que tú tienes que Él tenga que intervenir en situaciones tuyas, Dios va a intervenir. Yo les voy a dar un ejemplo con la hermana Amparito. Esta es una hermana, hermano, de un temple. Esta hermana, una hermana, hermano, de una sola fibra. Amparito, hermano, es una creyente sincera. Es una creyente verdadera. Es una creyente, hermano, comprobada. Y esta señora, hermano, hace muchos años, todo lo que recibe mensualmente es un chequecito de 600 pesos. Pero como Amparito no mira la cifra,
Como Amparito no mira la cantidad, sino Amparito mira la necesidad. Que Amparito anda más allá de lo que eso pueda producir. Dios le multiplica esa cantidad a Amparito miles de veces. Con esa cantidad de $600 que Amparito recibe, Amparito le paga la renta a otras personas, Amparito le da de comer a otras personas, Amparito le paga la energía a otras personas, Amparito, ella nos repara en gasto cuando ella tiene que ayudar a una persona. Además de eso, hermano, es una persona de un corazón tan puro y tan sincero, tan generoso, de que esa es una persona, hermano, que se quita el bocado de comida de su boca para dárselo a quien necesita. Ahora está viejita y ahora no puede caminar. Pero cuando Amparito caminaba, ella se iba a los hospitales, ella se iba a las cárceles, ella se iba a los centros de refugio. Ella veía una persona con necesidad y se bajaba de su carro y oraba con esa persona y ayudaba a esa persona y levantaba a esa persona. Todo lo que Amparito hacía, hermano, le agradaba a Dios. Porque realmente Amparito vivía lo que es ser un cristiano de verdad. El buen samaritano estaba metido en el corazón de Amparito. Y por eso aún en su vejez y a punto de partir, porque quizás Amparito ya lo que le queden son unos cuantos días, unos cuantos meses de vida más. Pero Amparito es una persona que no tiene ni temor de muerte, porque ella dice, ya estoy lista para partir. Estoy lista para irme con mi Señor. Realmente es un gran ejemplo y para esta iglesia fue un gran honor tener a esta sierva como miembro de nuestra iglesia. Pero esos creyentes verdaderos, hermanos, esos creyentes que viven el evangelio, esa señora con su pierna malita, esa señora con sus necesidades, pero ni el dolor ni la necesidad la aguantaban. Ella se iba a hacer la obra porque ella decía, me agrada más de que Dios me tenga aprobado en que yo quede en vergüenza ante Dios por un dolorcito de pierna que yo tenga. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros. El Señor pone un ejemplo de un siervo infiel, de un hombre injusto y ladrón, que su Señor lo puso como administrador de su hacienda. Y este hombre robaba y hacía lo que le daba la gana. Y cuando se lo dijeron a su Señor, el Señor lo llamó a cuentas y le dijo, dame las cuentas porque sé que tú me estás engañando. Y este hombre salió corriendo y empezó a decirle a este, ¿cuánto debes? Debo 80, bueno, paga 40 nada más, pero fírmame este recibo. Y así sucesivamente. Porque él sabía que después que su amo lo despidiera, nadie le iba a dar trabajo. Y él arregló sus cosas, ¿para qué? Para tener fondos, para después vivir de la gente que le había hecho los favores. Y dice el Señor, de que si los mismos creyentes fueran como ese hombre astuto y sagaz, el reino de Dios estuviera mucho mejor. Pero nosotros los creyentes, hermanos, no estamos honrando el precio y el valor que es ser un verdadero creyente. El tesoro que hay en nuestras manos, hermano. La riqueza que hay en nuestras manos. Hermano, el creyente verdadero no le faltará nada. El creyente verdadero, el que se decide servir a Dios en verdad, en espíritu y en verdad, ese creyente nunca tendrá una necesidad. Porque Dios le suplirá todas las cosas. Dios se acordará de que esta persona siempre sirve. No hay nada más agradable para Dios que dejarlo todo por servirle a Él. Pero Dios quiere que le sirvamos como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, completamente aprobado. Muchos de nosotros, hermanos, venimos a la fuerza. Muchos de nosotros, Dios nos da una bendición. ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Cuántos conocen ustedes que están sin trabajo? Y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos para que Dios les dé el trabajo. Y de precisamente el trabajo, la bendición los aleja de la iglesia. La misma bendición que Dios les da es un pie de tropiezo. ¿Tú crees que Dios quiere eso? Ah, no, el trabajo que Dios me dio fue de noche. Y yo termino de trabajar a las 6, 7 de la mañana. Yo tengo que dormir. Primero yo. Y entonces se olvidan de Dios y se olvidan de servirle a Dios. La bendición que Dios les dio.
muchas veces recuerda, si en lo poco le somos fieles a Dios, si en lo poco le somos fieles a Dios, Dios nos va a enaltecer. Dios se va a acordar de nosotros. Hermano, cuando tú tengas más dificultad, cuando tú tengas más oposiciones, cuando las cosas sean más difíciles para ti, haz los más grandes esfuerzos que tú tengas que hacer por servirle al Señor. Los más grandes esfuerzos. Porque cuando tú sirves a Dios con dificultad, cuando tú te acuerdas de Dios aún en el dolor, aún en la necesidad, aún en las oposiciones, y pones tú a Dios en primer lugar, ten la plena certeza y seguridad de que Dios te va a poner a ti también en primer lugar. Pero no, hoy no puedo ir. Hoy trabajé mucho, ayer trabajé mucho, estoy cansado. Mira, pastor, hoy no puedo ir. Mira, pastor, tengo una necesidad. Mira, pastor, me duele el estómago. Mira, pastor, me duele el pie. ¿Sabe qué? No es al pastor, es a Dios. Las excusas se las estamos dando a Dios. A Dios es que le estamos dando las excusas. Y esas excusas no son valideras para Dios. Pero qué bonito que a nadie aquí tú le digas que te duele el pie. Pero Dios sí sabe que a ti te duele el pie. Pero con todo y eso, con dolor en el pie, viniste a congregarte, viniste a servir a Dios, viniste a cumplir tu responsabilidad. Ese es el que es fiel y de ese es el que Dios se agrada. De aquel que no abre la boca. Aquí dice Dios que no abramos la boca. Aquí dice Dios que no murmuremos. A Dios no le agrada a los que murmuran, que se están quejando. Qué lindo, hermano, venir con el sueño. Qué lindo venir con el cansancio. Qué lindo venir con el agotamiento. Pero con todo y eso estamos aquí. Aquí estoy, mi Dios. Heme aquí, mi Señor. Me llamaste, Señor. Aquí estoy para agradarte a ti. Y voy a, en este momento, en estas mismas condiciones, con todo lo que tengo encima, voy a tratar, Señor, de hacerlo mejor. Porque yo quiero agradarte con mi servicio. De eso Dios sí se agrada. De eso Dios sí se agrada. Yo conocí un anciano. Y esto el pastor de él nunca lo supo. Y este anciano iba a los supermercados. Y hablaba con el gerente del supermercado. Y le decía, yo quiero que tú me des permiso para repartir unos trataditos de mi iglesia dentro del supermercado. Muchos les decían que sí, muchos les decían que no. Y los que les decían que sí, él corría y a toda la gente le testificaba y le daba el tratadito. Y así brincaba de un lugar a otro lugar. Y con todo, cuando tenía su tiempo libre, él iba a evangelizar. Cuando tenía su tiempo libre, él iba a testificar. Él iba a invitar a la gente a la iglesia. Y todos los domingos el pastor veía que había gente nueva en la iglesia. Y el pastor nunca se imaginó de que esa gente nueva la traía aquel anciano que todos los días de la semana se iba a los lugares a pelarse la cara para llevar la gente a la iglesia. Nunca lo supo el pastor, pero Dios sí lo sabía. Un obrero aprobado. Él no miraba su tiempo. Él no tenía que decírselo al pastor. Él lo hacía por agradar a Dios. Y Dios se agradó de este anciano y hoy está en el cielo. ¿Por qué? Porque agradó a Dios con su vida. Agradó a Dios con su tiempo. Regalaba su tiempo para Dios. Hermano, esto es lo que Dios le agrada. ¿Tú crees que una persona, hermano, que hace estas cosas, una persona que camina la segunda milla, una persona que no se conforma, sino que está inquieto y hace hasta lo imposible por bendecir al reino, ¿tú crees que Dios se va a olvidar de esta persona? ¿Tú crees que si esta persona tiene una necesidad? ¿Tú crees que si esta persona tiene un dolor? Si tú crees que esta persona está pasando por un momento duro, el abrazo de Cristo no va a estar con esta persona. ¿Tú crees que Dios va a ser tan frío? ¿Tú crees que Dios va a ser tan injusto de que alguien que lo ha preferido a Él, Dios no lo va a proteger, Dios no lo va a guardar, Dios no lo va a ayudar? Claro que sí, mis hermanos. Es más, cuando una persona actúa de esta forma, no tiene ni nada que pedirle a Dios. Dios se lo da sin pedírselo.
Esto es lo lindo, hermano, de tener una conducta aprobada delante de Dios. No es que no te pasen cosas. Mucha gente me pregunta a mí por qué pasan cosas. ¿Por qué se enferma una persona que no debería enfermarse? ¿Por qué se muere una persona que no debería morirse? ¿Por qué pierde a alguna persona que no debería perder? ¿Sabe por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo imperfecto. Estamos en un mundo al revés. Dios no creó el mundo para que estuviera como hoy. Dios no creó el mundo para que estuviera como hoy. Dios creó este mundo perfecto. Recuerda que después de que Dios creó todas las cosas, Dios se fijó en todo lo que había hecho. Dios se fijó en todo lo que había hecho y Dios lo aprobó. ¿Tú crees que Dios puede aprobar el mundo de hoy? ¿Tú crees que Dios puede aprobar el mundo de hoy? ¿Tú crees que Cristo está contento con la iglesia de hoy? Alguien me dice, no. ¿Cómo que Cristo va a estar contento con una iglesia que se ha corrompido? Con una iglesia que lo que busca es vanidad, que lo que busca es dinero. Con una iglesia que se ha torcido, que se está desviando. ¿Qué pasará si en este momento Cristo viniera a recoger la iglesia? ¿Cuánto se llevaría? ¿Cuántos se van con Cristo en este momento? Hay muchas iglesias rellenas de miles y miles y miles, pero ¿sabe qué? Muchas de ellas se van a quedar, y perdone que se los diga, pero muchas se van a quedar. ¿Por qué? Porque están fuera del evangelio, no están agradando a Cristo. Este viernes o jueves, alguien me llamó para decirme que hay una iglesia aquí en esta ciudad, que es una iglesia muy grande. Pero me dijo, pastor, ¿sabes qué? El pastor de esta iglesia está en adulterio, tiene una relación con una de las mujeres del coro. Y es una iglesia grande. Una iglesia grande. No solamente la inmundicia que tiene él, sino que la inmundicia que tiene él se la está tirando a su propia congregación. Porque dice este señor que no solamente el pastor, sino que muchos líderes están contaminados con la misma inmundicia, con el mismo espíritu. Y así hay muchas iglesias, mis hermanos. Por eso, abramos nuestros ojos. Cristo va a venir en cualquier momento. Cristo está a la vuelta de la esquina. Y Cristo va a recoger esto. Ya Cristo no quiere que esto suceda más. ¿Cómo que Cristo va a estar contento cuando hay un pastor que está en adulterio predicando su propia palabra? Cuando se están haciendo cosas en la iglesia que es muy vergonzosas, que desaprueban al creyente delante del Señor. Cuando hay tanta inmoralidad, cuando hay tanta, hermano, inmundicia, cuando hay tanta falsedad, cuando hay tanta mentira en la misma iglesia, ¿se aprobará Cristo esa iglesia? ¿Se agradará Cristo de esa iglesia? No, claro que no. Claro que no. Por eso tengamos en cuenta, mis hermanos, de la gran necesidad de tener una conducta aprobada delante de Él. Busquemos, hermanos, de que Él apruebe nuestra conducta. Dejémonos de murmuraciones, dejémonos de quemas, dejémonos de exigencias. Recuerda, el justo con dificultad se va a salvar. Con dificultad el mismo justo se va a salvar. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que andan en doble ánimo? Yo no sé cuántos me estarán criticando ahora mismo. Porque yo sé que hay alguno que estará ahí desde su mente tirándome, contrariándome las cosas que yo estoy diciendo. No, yo sé. No lo dudo. No lo dudo. Están con los... Pero yo tengo que decir lo que tengo que decir. Yo te pido el favor, y te lo pido de rodillas. Ora por mí para que yo nunca caiga en un adulterio, ni nunca caiga en una inmundicia. Ora por mí. Y si tú amas a Dios, dile a Dios, Señor, no permitas que mi iglesia se contamine.
No permitas que mi iglesia se ensucie. Y dile a Dios, Señor, yo soy el primero que voy a cooperar. Yo soy el primero que voy a cooperar para tener una iglesia limpia. Yo voy a dejarme de murmuraciones, yo voy a dejarme de soberbia, yo voy a dejarme de rebeldía, yo voy a dejarme de malas ideas. Porque yo quiero que el día que tú vengas a recoger la iglesia moradora de Sion, yo me vaya contigo. Dile. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Si nos ponemos a pasar la manito, ¿verdad? Por encimita. Qué lindo, mira qué bonito predicó el pastor. Aquellos que predican apaciblemente, aquellos que predican suavemente, ¿verdad? Con esa paciencia y que todo es bueno. ¿Sabe una cosa? Es bonito enseñar a la gente a hacer favores. Tú haces un favor, le haces un favor a ella, inspiras a que tú le haces el favor para que haga otro favor. Y así se forma una cadena de favores y una cadena de cosas buenas. Pero no nos dejemos engañar. Si el corazón no está aprobado por Dios, ahí no hay bendición. El hecho de que nosotros seamos buenos no engaña a Dios. Tenemos que ser justos delante de Él. Justicia es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca de nosotros, justicia. La justicia divina. Primeramente el reino de Dios es justicia y lo demás será añadido, dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, mis hermanos. Tengo que predicar fuerte, ¿sabe por qué? Tengo que predicar claro, ¿sabe por qué? Tengo que predicar sincero, ¿sabe por qué? Porque me interesa tu salvación. Me interesa que te vayas para el cielo. Eso es lo que Dios me ha puesto en el corazón, es que tú te vayas al cielo con Él. Pero Dios nos quiere ver los esfuerzos. Dios quiere vernos a nosotros una conducta completamente aprobada. Completamente aprobada. Dice la Biblia, mira, dice, procura con diligencia. Procura con diligencia. Cuando Dios dice con diligencia, Dios está demandando esfuerzos. Recuerda, cuando Dios dice con diligencia, Dios está demandando sacrificios. Dios está demandando prioridad. Esto es una prioridad. Es prioritario, mis hermanos, que nosotros tengamos una conducta aprobada delante de Dios. Es deber de cada uno de nosotros. Es deber de cada uno de nosotros empujar esta carreta hacia adelante, mis hermanos. Y vamos cuesta arriba. Porque vamos cuesta arriba. Y quizá vamos empujando la carreta de la fe y que es pesada y que cada vez se hace más pesada porque vamos hacia arriba. ¿Tú sabes lo que es subiendo una loma y empujando algo pesado? Bueno, así vamos nosotros, pero el Espíritu Santo está detrás de nosotros, apoyándonos a nosotros en nuestra decisión de llegar hasta allá. Esto no es fácil, pero tiene que hacerse posible. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que esto es fácil. En ninguna parte de la palabra de Dios. Y sabe una cosa, tampoco se compra con dinero. Se compra con la fe. Pero cuando lleguemos allá, entonces vamos a decir, valió la pena. Cuando tengamos lo que tengamos, cuando el Señor te ponga tu corona de vida, tú vas a decir, valió la pena. Entré con un solo ojo, pero entré al cielo. Entré con un solo brazo, pero entré al cielo. Entré con una sola pierna, pero entré al cielo. No me quedé completo en el infierno. Busquemos una actitud aprobada delante de Dios, mis hermanos. Es necesario que Dios nos apruebe. Es necesario que convenzamos a Dios. Hay que convencer a Dios que de verdad creemos en Él. Pero esto no es un jueguito. No es un jueguito. No es un juego, mis hermanos. Lo más serio y más grave que hay en nuestra vida, ¿sabe qué es? Nuestra relación con Cristo. No permite ningún juego, no permite ninguna broma, no permite nada, ninguna elasticidad. Sometimiento y sometimiento y sometimiento y más nada, mis hermanos. Porque después vamos a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No tengamos temor. No tengamos miedo, sigamos hacia adelante, pero sigamos, hermanos, con convicción y con seriedad. Podemos reírnos, podemos disfrutar de una broma,
Podemos hacer muchas cosas sanas, pero lo de Dios es lo de Dios. Cuando se le preguntó el asunto del impuesto al Señor, el Señor cogió la moneda, deme una moneda, y dijo, ¿de quién es este? Del César. Bueno, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Lo de Dios es serio, y tenemos que convencer a Dios de que nosotros también somos serios. Convence a Dios de que tú eres bien serio. Convence a Dios de que realmente lo tienes en cuenta. Y realmente Dios te va a bendecir. Nuevamente se los digo. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos vivir de Dios. Las cosas grandes, mis hermanos. Hermanos, si yo te cuento los testimonios, no terminaríamos hoy esta predicación. De sanidad, de liberación, de provisión, de manos de Dios para los creyentes. Personas que Dios les ha regalado casa. Personas que han muerto y Dios las ha resucitado. Personas que Dios las ha defendido. ¿Qué cosas no puede hacer Dios? Si tú estás en una enfermedad incurable, si algo ha venido contra ti, recuerda, tú le pides a un Dios que todo es posible para Él. Que el médico te diga, no hay medicina para curar esta enfermedad. Esta enfermedad ha avanzado mucho, ya no podemos hacer nada por ella. Pues Dios sí puede hacer algo por esta enfermedad. Es el único que puede, mis hermanas. Pero hay que convencer a Dios. Hay que convencer a Dios, ¿verdad? De que tenemos una actitud aprobada delante de Él. A Dios nadie lo puede engañar. Nadie se puede burlar de Dios. Absolutamente nadie se puede burlar de Dios. Y solamente con un corazón sincero, con un corazón limpio y sincero, entonces vamos a convencer a Dios de que nuestra actitud delante de Él es sincera también, y entonces Dios va a trabajar con nosotros. Porque si hoy por hoy hay cosas en tu vida, si hoy por hoy hay cosas que Dios desaprueba en tu conducta, pero tú sabes que no son justas, tú sabes que no son buenas, hoy Dios te puede quitar todo eso si tú se lo entregas a Dios. Hoy Dios te puede limpiar. Porque lo que sí Dios demanda de nosotros es que seamos limpios, que seamos santos. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy delante de ti, me postro delante de ti, y yo reconozco que en mi carácter hay una cantidad de cosas que son de tu desagrado, que en mi carácter me hace murmurar, me hace rebelde, me hace soberbio, me hace desobedecer tu misma voluntad. Hoy, Señor, yo te entrego mi carácter. Hoy cambio mi carácter por el carácter del fruto del Espíritu Santo. Hoy yo quiero ser una nueva persona. Aquel que hasta hoy fui, Señor, hoy yo renuncio a la vieja criatura. Desde hoy soy una nueva criatura en Cristo. Y me someto a la voluntad de Jesús. Entonces mañana el Señor te va a cuidar y te va a defender. Y dice la Biblia que Él es nuestro pronto amparo y pronto auxilio en medio de la tribulación. Cuando Dios es aprobado por ti, recuerda, Dios te dice que todavía el diablo no ha inventado la arma que te destruya. Porque Dios te va a defender a capa y espada. Dios es tu defensor. Si vives al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna pestilencia ni el lazo del cazador te podrá atrapar. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu lado, pero a ti no llegará, porque Dios estará contigo, Dios te defenderá. Vamos a ponernos en pie. Págame la cruz ahí.
En Una Voz de Aliento con el pastor Jaume Hernández te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hofner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento.